Hoy vamos a hablar de México. Y bueno, es como si estuviéramos hablando de dos países completamente distintos al mismo tiempo. Por un lado, se cuenta una historia de éxito, de una economía fuerte y de gente saliendo de la pobreza. Pero por el otro, hay señales muy preocupantes de que las cosas no van tan bien. Son dos relatos que chocan pero que están pasando ahora mismo. A ver, vamos a ver los números, que es donde la cosa se pone interesante. La narrativa oficial nos muestra datos impresionantes. Casi 9 millones de personas dejaron de ser pobres en solo 2 años. Además, todos escuchamos del superpeso, una de las monedas más estables del mundo. Suena increíble, ¿no? Pero al mismo tiempo, si vemos los rankings mundiales, la historia es otra. México es el último lugar en percepción de corrupción de toda la OCDE, o sea, del club de las economías más importantes. Y peor aún, más gente se quedó sin acceso a servicios de salud. Entonces, aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que estos dos Méxicos tan opuestos existan al mismo tiempo? ¿Cómo pueden ser ciertas ambas realidades a la vez? Bueno, pues justo eso es lo que vamos a intentar descifrar hoy. Ok, empecemos por la parte, digamos, optimista. El relato que se cuenta desde el gobierno, que se apoya en cifras muy concretas y que la verdad pintan un panorama bastante bueno. El dato más fuerte, sin duda, es este. Estamos hablando de casi 9 millones de personas. Pensemos en esa cifra por un momento. Es una cantidad enorme de gente que, según los datos oficiales del Coneval, salió de la pobreza. Esto se logró, en gran medida, por el aumento de los programas sociales y el dinero que llega directo a las familias. Y luego, claro, está la economía. El famoso superpeso. Durante un buen tiempo nuestra moneda se fortaleció muchísimo frente al dólar, a niveles que no se veían en años. Para muchos esta era la prueba definitiva de que las finanzas del país estaban sanas y de que había confianza en México. Pero bueno, como en toda historia, hay otra cara de la moneda. Ahora vamos a rascarle un poquito a esa superficie brillante para ver qué hay debajo. Porque justo en esos mismos años de aparente progreso, hubo un deterioro muy profundo en áreas que son, bueno, fundamentales. El tema de la salud es, un verdadero enredo. Miren la secuencia. Primero, en 2019, adiós al Seguro Popular, que mal que bien cubría millones que no tenían seguro. Luego llega el INSABI, que prometía ser mejor, pero resultó un fracaso. Y para 2023, ¡pum!, lo quitan y meten otro sistema nuevo, el IMSS Bienestar. Una serie de cambios y de caos que dejaron a la gente en medio. ¿Y el resultado de todo este relajo cuál fue? Pues increíblemente todo lo contrario a lo que se buscaba. El porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud creció un 20%. Eso, sumado a la falta de medicinas que todos conocemos, sobre todo para enfermedades graves como el cáncer infantil, dejó a millones de personas totalmente desprotegidas. Y esto no es una opinión, ¿eh? Un estudio en una de las revistas médicas más importantes del mundo, The Lancet, lo dijo clarito. Estos cambios empeoraron la capacidad del sistema para ayudar a la gente con enfermedades caras, o sea, los dejaron más solos con sus deudas, justo lo opuesto a lo que se prometió. Ahora pasemos a otro tema, uno que es una herida abierta en México desde hace décadas, la corrupción. A pesar de que combatirla era la bandera principal de este gobierno, los datos internacionales nos dicen que, en el mejor de los casos, estamos estancados. Miren este número. En el ranking mundial, México está en el lugar 141 de 182. Su calificación, 27 de 100, refleja que la percepción es que la corrupción en el gobierno sigue siendo altísima. Un número muy por debajo del promedio, no solo mundial, sino de América Latina. Pero donde de verdad se ve el problema es cuando nos comparamos. Con los países de la OCDE, los más desarrollados, somos el último lugar. El último. En el G20, el grupo de las economías más grandes, somos el penúltimo, solo arriba de Rusia. La foto es muy preocupante. Y justo en este contexto, existía una pieza clave para la transparencia, el INAI. Para ponerlo fácil, era la herramienta para que cualquiera pudiera preguntarle al gobierno, oye, ¿en qué te gastaste el dinero? Y que por ley te tuvieran que responder. Era un contrapeso. Pues bueno, en 2024, esa herramienta desapareció. Así nomás. Se aprobó eliminarla y pasar sus tareas a una oficina del mismo gobierno. Para muchos esto fue un golpe durísimo a la rendición de cuentas porque es como poner al propio gobierno a vigilarse a sí mismo. Y de nuevo no es una interpretación cualquiera. Organizaciones internacionales como el Wilson Center lo vieron como una señal de alarma, un retroceso clarísimo en la lucha por un gobierno que le rinda cuentas a su gente. Ok, entonces, ¿cómo se sostiene todo? Si la salud y la transparencia van para atrás, ¿de dónde sale el dinero que ayuda a que baje la pobreza? Aquí entra el factor que lo cambia todo, el motor oculto de esta historia. Las remesas. Estamos hablando del dinero que los mexicanos que viven fuera, sobre todo en Estados Unidos, le mandan a sus familias. Y no es poco, ¿eh?
ha sido una verdadera explosión. Cada año se rompen récords de la cantidad de dinero que llega a México por esta vía. Tanto que hoy las remesas son la principal fuente de dólares que entran a México. Más que el petróleo, más que la inversión de empresas extranjeras, más que el turismo, más que todo. Son un verdadero tanque de oxígeno para la economía de muchísimas familias. Y aquí está el meollo del asunto. Como dice este análisis, las remesas son un salvavidas. Y claro que salvan vidas, pero un salvavidas no es un barco, no construye un futuro, no genera empleos de calidad aquí, no mejora la infraestructura, no fortalece a las instituciones. El verdadero desarrollo tiene que venir de adentro. Y así de repente la paradoja empieza a tener sentido. Por fuera, la apariencia es buena. La gente tiene más dinero en el bolsillo gracias a esa ayuda externa. La pobreza baja y el consumo se mantiene. Pero la realidad por dentro es que la maquinaria del país, la economía real, las instituciones, esas no están mejorando. El dinero de fuera está tapando las grietas. Lo que nos lleva a la parte final. Si el progreso depende tanto de un factor externo y los cimientos internos se están debilitando, ¿qué tan sólida es esta estabilidad? ¿Qué tan frágil es este modelo? A ver, en resumen, sí, hay menos pobreza, pero su motor principal son las remesas. Al mismo tiempo, el deterioro en la salud y la falta de avances contra la corrupción son muy claros. Así que las remesas funcionan como un analgésico muy potente. Alivian el dolor de la pobreza, pero no están curando la enfermedad de fondo, que es la debilidad de nuestras instituciones y una economía que no crece por sí misma. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental. ¿Se puede construir un primer piso de bienestar social sobre unos cimientos institucionales que se están cuarteando? ¿Es posible tener un progreso duradero cuando las bases de la salud, la justicia y la transparencia se sienten cada vez más frágiles? Esa es la gran interrogante que queda en el aire para el futuro de México.